Hay un enorme agujero en Marte, de más de 100 metros de ancho, y parece que la NASA coincide en que podría ser una entrada a un mundo subterráneo. ¿Podría una misteriosa civilización espacial estar escondida ahí dentro? Bueno, los expertos de la NASA creen que el agujero podría llevar a una capa inferior bajo la superficie del planeta rojo. Pueden imaginarlo como una trampilla que se abre hacia un sótano. A los científicos les interesan mucho agujeros como este porque podrían conectar con grandes cuevas subterráneas. Estas cuevas estarían ocultas desde la superficie y podrían ser lugares más seguros para que exista vida. Verán, la superficie de Marte es un lugar muy hostil. Hace un frío extremo, es sumamente seco y está constantemente expuesto a la radiación. En cambio, los espacios subterráneos son diferentes. Son como refugios naturales que protegen todo lo que hay adentro. Eso los convierte en algunos de los mejores lugares para buscar señales de vida en Marte. Curiosamente, la NASA suele ser muy cautelosa al hablar de vida en otros planetas. Hasta ahora, la mayoría de los investigadores se han enfocado en formas de vida diminutas como los microbios, que podrían estar escondidos en océanos congelados de planetas y lunas cercanos. Pero ahora, los científicos realmente creen que este agujero podría llevar a enormes cuevas subterráneas. Si eso es cierto, además de buscar señales de vida, este punto podría convertirse en un objetivo para futuros astronautas, ya que las cuevas podrían transformarse en grandes refugios e incluso en una base marciana. La foto del agujero no es nueva. Fue tomada en 2017 por el Mars Reconnaissance Orbiter. En la imagen podemos ver muchos agujeros dispersos por todo el terreno. El área básicamente parece queso suizo. La mayoría de los agujeros tienen un suelo oscuro y polvoriento debajo de una capa delgada de dióxido de carbono congelado de color claro, también conocido como hielo seco. Pero un agujero resalta del resto. Es perfectamente redondo, se ubica en la parte superior de la imagen y mide unos 100 metros de ancho. Es una apertura enorme. El agujero también tiene un cráter perfectamente circular a su alrededor. Es como si algo hubiera perforado la superficie y dejado un anillo detrás. Los científicos creen que pudo haber sido causado por el impacto de un meteoro. Los científicos creen que Marte era mucho más parecido a la Tierra hace miles de millones de años, con mejores condiciones para la vida. Pero hoy, la mejor oportunidad de encontrar señales de vida está bajo tierra. Marte ya no tiene un campo magnético fuerte, ni una atmósfera densa, así que su superficie es bombardeada constantemente por radiación dañina del espacio. Las cuevas subterráneas, o los tubos de lava, funcionan como búnkeres naturales, protegiendo todo lo que hay adentro de esa radiación. Esto los convierte en los lugares más prometedores para buscar vida. Gracias a esa protección, los astronautas podrían algún día encontrar ahí señales de vida pasada, o incluso fósiles. Para buscar estos espacios ocultos, la NASA recurrió a expertos en estructuras subterráneas y actividad sísmica del Servicio Geológico de Estados Unidos. En 2019, publicaron un mapa detallado que muestra más de 1000 posibles entradas a cuevas repartidas por todo Marte. Pero hay un problema. Todos estos datos provienen de naves espaciales que vuelan a unos 400 kilómetros sobre la superficie marciana. Desde esa altura, los científicos pueden detectar agujeros, pero no pueden ver qué tan profundos son ni qué hay debajo. Algunos podrían ser cuevas reales, mientras que otros podrían ser solo hendiduras poco profundas en la roca. Otras misiones, incluyendo la Mars Express de la Agencia Espacial Europea, también han encontrado indicios de antiguos tubos de lava bajo los volcanes extintos de Marte. Pero lo que hace que esta imagen recién publicada destaque es que muestra claramente al menos un agujero que parece conducir a una guarida subterránea desconocida. Y si los planes actuales se cumplen, los primeros astronautas humanos podrían ver esta enorme abertura con sus propios ojos en la década de 2030. Y quizá también podrán examinar otro misterio marciano. Durante más de 50 años, los científicos han estado intrigados por cerca de 2 millones de marcas oscuras esparcidas por la superficie de Marte. Estas marcas negras parecen manchas largas o sombras que corren cuesta abajo. Es casi como si alguien hubiera derramado tinta sobre el planeta. Se detectaron por primera vez en los años 70 y durante décadas nadie pudo explicar qué las causaba. Estas marcas se llaman estrías de pendiente. Aparecen en laderas empinadas, paredes de cráteres y crestas por todo Marte. Desde lejos se ven planas y oscuras. Al principio, los científicos pensaron que las estrías eran causadas por hielo derretido. Esto podría crear deslizamientos lodosos, similares a tierra mojada resbalando por una colina en la Tierra. Aún hoy, los investigadores siguen creyendo que las estrías provienen de deslizamientos, pero no del tipo que involucra agua. Una nueva investigación, usando datos del Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, muestra que la mayoría de estas estrías son causadas por deslizamientos secos. En lugar de lodo o agua, es polvo suelto que de repente resbala cuesta abajo,
más como arena seca cayendo de un montículo cuando se perturba. Esto explica cómo las estrías pueden formarse en el ambiente frío y seco de Marte. Un ejemplo famoso está en Apollonius Mons, un volcán extinto al sur del ecuador de Marte. En un lado de una cresta, cientos de estrías corren lado a lado, lo que hace que la superficie parezca un código de barras. Estas estrías aparecieron en algún momento entre 2013 y 2017. Los científicos descubrieron poco después que el impacto cercano de un meteoroide pudo haberlas provocado. El impacto no golpeó la cresta directamente, pero la sacudida agitó el terreno, y fue suficiente para enviar polvo cuesta abajo. Ahora, como algunas estrías aparecieron después de impactos, muchos científicos pensaban que los meteoroides o los martemotos eran responsables de crear la mayoría de las estrías de pendiente. Pero un nuevo estudio muestra que esa idea es algo incorrecta. El estudio en cuestión analizó cerca de 2.1 millones de estrías de pendiente, fotografiadas por el Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA durante un largo periodo, de 2006 a 2024. Los científicos han estimado que Marte tiene alrededor de 1.600.000 estrías de pendiente en total, pero algunas han sido contadas más de una vez porque aparecen en diferentes conjuntos de imágenes. Entonces, después de analizar todos estos datos, los investigadores concluyeron que casi todas las estrías nuevas se forman por el viento y el polvo, no por impactos ni temblores. Miren, las estaciones cambian en Marte, y los vientos mueven lentamente el polvo y la arena. Cuando ese material suelto resbala de pronto cuesta abajo, deja una estría oscura. Es como barrer el polvo de una superficie y revelar una capa más oscura debajo. Los impactos de meteoroides y los martemotos también crean algunas estrías, pero solo en puntos muy específicos. En general, juegan un papel muy pequeño. Menos del 0.1% de las nuevas estrías de pendiente son causadas por impactos y martemotos. El análisis también mostró que las estrías de pendiente no se distribuyen de manera uniforme en Marte. Se agrupan en 5 regiones principales. En cada una de estas áreas, las estrías nuevas suelen formarse en las épocas del año en que los vientos son más fuertes. Hay un punto crítico llamado umbral de movimiento del polvo. Una vez que los vientos son lo suficientemente fuertes para levantar y mover polvo, el material suelto en las pendientes se vuelve inestable. Cuando eso ocurre, el polvo puede deslizarse de repente cuesta abajo, creando una estría oscura. Es similar a como los vientos fuertes en Marte pueden levantar polvo y formar columnas giratorias llamadas remolinos de polvo. Son como pequeños tornados que se desplazan por las planicies del planeta. Una razón por la que este misterio tardó tanto en resolverse es que estas estrías se forman cuando los científicos no pueden observarlas fácilmente. Las condiciones que crean nuevas estrías suelen darse al amanecer y al atardecer. Y como este fenómeno ocurre con poca luz, ninguna nave espacial ha observado directamente la formación de una estría en tiempo real. El estudio también calculó con qué frecuencia aparecen nuevas estrías. En promedio, se forman alrededor de 0.5 estrías nuevas cada año por cada estría existente. Y como Marte tiene cerca de 1.600.000 estrías de pendiente, esos son aproximadamente 80.000 estrías nuevas formándose cada año. La mayoría de las estrías parecen durar varias décadas antes de desvanecerse lentamente. Sin embargo, los científicos aún no tienen suficientes datos a largo plazo para estar completamente seguros. Otro hallazgo interesante. Aunque las estrías de pendiente cubren menos del 0.1% de la superficie de Marte, podrían ser una de las mayores fuentes de polvo en la atmósfera marciana. En otras palabras, estas marcas que parecen pequeñas podrían tener un papel mucho mayor del que esperábamos. Por eso es importante entender cómo las estrías de pendiente mueven el polvo en Marte. El polvo de Marte afecta el clima, la visibilidad e incluso cuánta luz solar llega al suelo. Eso importa mucho para las futuras colonias humanas, que necesitarían condiciones estables para sobrevivir y operar con seguridad. Hay montones de cosas extrañas en Marte. Cucharas, fideos, puertas, incluso caras. ¿Se trata solamente de rocas? Además, no es el único planeta de nuestro sistema solar lleno de cosas misteriosas. Vamos a echarles un vistazo. Recientemente, encontramos algo extraño en Marte que parece un objeto suave, similar a una cuchara. Captó la atención de todos después de que el Astromobile Curiosity de la NASA lo detectó. La roca, con un mango y una punta redonda, parece estar flotando. La gente de Internet quedó perpleja. Algunos bromean diciendo que es un juego de bolos marciano, o incluso un calzador dejado por criaturas extraterrestres.
Pero Andrew Good de la NASA dice que no es algo tan emocionante. Se trata simplemente de una roca moldeada por el viento durante mucho tiempo. Este tipo de rocas con formas extrañas son comunes en Marte. Se llaman ventifactos. Un ventifacto es una roca que puede ser rayada, abollada o alisada por pequeñas partículas llevadas por el viento. Normalmente encontrarás este tipo de rocas en lugares secos, donde no hay mucha hierba o árboles que bloqueen el viento, y donde hay mucha arena volando. A veces, el viento puede esculpir ventifactos de manera realmente impresionante, como las rocas en forma de hongo que puedes ver en el Parque Nacional Desierto Blanco en Egipto. Estas rocas se asemejan a hongos gigantes porque el viento desgasta la parte inferior más rápido que la superior, haciendo que se mantengan altas y esbeltas. Los ventifactos no son las únicas rocas marcianas interesantes. Observa esta serie de picos surrealistas que sobresalen de la superficie roja. El Astromobile Curiosity de la NASA se topó con ellos mientras exploraba el cráter Gale en Marte. Rápidamente despertó la atención de todos. Las estructuras retorcidas en forma de puntas parecían ser puertas extraterrestres. Incluso el Instituto SETI, una organización centrada en la búsqueda de vida extraterrestre, tuiteó sobre la imagen, refiriéndose a ella como una roca genial. Pero en realidad son solo chimeneas de hadas. Estos picos altos y delgados se forman cuando la roca dura se encuentra sobre capas de roca más blandas. Es probable que las puntas marcianas sean rellenos cementados de antiguas fracturas en roca sedimentaria, con material más blando erosionado por el tiempo. También hay muchas chimeneas de hadas en la Tierra. Puedes encontrarlas en lugares como el Cañón Bryce en Utah y la Meseta de Colorado. La NASA está emocionada con estas extrañas estructuras porque pueden ayudarnos a aprender más sobre la historia del cráter Gale. Había también una roca que parecía una dona. Llamamos a esta roca Pinnacle Island. Fue avistada por las cámaras de la NASA. Sin embargo, tan solo 4 días después, no se veía por ningún lado. Entonces, ¿cómo desapareció mágicamente? De una forma muy anticlimática. Una de las ruedas del Opportunity la levantó mientras atravesaba el terreno marciano. Pero todavía hay cierto misterio en torno a esa dona. El análisis reveló que Pinnacle Island contiene niveles inusualmente altos de azufre y manganeso. Ambos materiales son solubles en agua. En otras palabras, podría haber habido alguna actividad acuática que creó estos elementos en la roca. Este pequeño detalle de repente causó todo un drama, e incluso una demanda contra la NASA. Se alegó que la agencia no investigó la posible existencia de un hongo que crece en Marte. Pero no todos nuestros hallazgos son naturales. Otro descubrimiento desconcertante fue esto que el Astromobile Perseverance avistó. Es algo que parece espagueti o hilo enredado. Al igual que la dona, este misterioso objeto apareció en una imagen de la cámara del vehículo y luego desapareció del suelo arenoso en solo unos días. Resulta que podría tratarse de escombros del sistema de aterrizaje del Astromóvil. El Perseverance aterrizó en el cráter Jezero en febrero de 2021. Tuvo un aterrizaje difícil y accidentalmente esparció escombros alrededor. Algunas de estas piezas han estado apareciendo en las imágenes del vehículo durante un tiempo. El objeto similar a una cuerda probablemente sea un pedazo de malla desgarrada de Dacron, que es un tipo de fibra utilizada en las mantas térmicas. Estas mantas ayudan a regular las temperaturas de los equipos durante el proceso de aterrizaje en Marte. Probablemente se deshilachó y se desgarró debido a los fuertes tironeos durante el aterrizaje. Las mantas térmicas perdieron un montón de material en aquel entonces. Por ejemplo,
este brillante pedazo de papel de aluminio avistado en junio. El astromóvil lo encontró en una roca. Lo destacable es cuánto han viajado algunos de los escombros. El vehículo aterrizó a unos 2 kilómetros de donde está explorando ahora. Probablemente se deba a que el accidente lanzó los escombros al aire y los vientos marcianos los transportaron a una gran distancia. Marte es conocido por sus fuertes vientos, que pueden mover objetos ligeros. Sin embargo, si bien es divertido encontrarlos en las imágenes, hay preocupación por los escombros y la basura dejados en Marte. Aún no hemos solucionado este problema en la Tierra y ya lo estamos creando en el planeta rojo. Los residuos que dejamos allí ya se están acumulando en una región llamada Hogwallow Flats. Además, esta basura puede contaminar los tubos de muestra utilizados para recolectar rocas marcianas. Hasta ahora, la NASA no está excesivamente preocupada, pero están vigilando el asunto de cerca para prevenir cualquier problema con los astromóviles. Ahora, ¿qué tal si no hablamos de objetos sino de animales? El Curiosity causó bastante revuelo cuando captó algo que parecía una rata marciana. Algunos empezaron a especular que podría ser evidencia de vida autóctona, o incluso que este roedor fue traído a Marte por el propio Curiosity. Pero la rata de Marte, una vez más, resultó ser solo una roca extraña. Era interesante debido a procesos naturales como la erosión por el viento y la abrasión mecánica. También encontramos algunas cosas que parecen gusanos. El Curiosity tomó una foto de una formación que se parece a gusanos retorciéndose a través del paisaje marciano. A pesar de su pequeño tamaño, esta formación se destaca con su forma única y su textura áspera. Probablemente está hecha de un material resistente a la dura erosión de Marte. Y finalmente, nuestro hallazgo más misterioso es la cara de Marte. Sidonia es una región del planeta rojo que ha captado tanto el interés científico como el popular. Se encuentra en el hemisferio norte. Está situada entre regiones muy craterizadas al sur y llanuras relativamente lisas al norte. Existe la teoría de que las llanuras del norte pueden haber sido antiguamente lechos oceánicos. Tal vez Sidonia fue alguna vez una zona costera. Este lugar está lleno de características interesantes y hermosas que nos cuentan mucho sobre la historia del planeta rojo. Pero lo más interesante es el rostro marciano. Este objeto ganó mucha atención cuando fue captado por el orbitador Viking 1 en 1976. Algunos creen... Oye, ¿sabes qué sería genial? Tener un pequeño helicóptero en Marte que pueda revolotear y escanear el entorno desde arriba, tomar fotos y buscar vida extraterrestre oculta de forma autónoma. En algún momento alguien de la NASA dijo algo similar a esto a puertas cerradas. Luego lo hicieron realidad. Saluda a Ginny, uno de los logros científicos más importantes desde que comenzamos a explorar el espacio. En 2020, el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, conocido como JPL, incluyó un pequeño proyecto paralelo en la misión a Marte. Se llamaba Ingenuity, un experimento destinado a probar si el vuelo propulsado era siquiera posible a otro planeta. Solo era una prueba. La misión real era explorar la superficie de Marte con el astromóvil llamado Perseverance. En 2021, este científico robótico de 6 ruedas, aproximadamente del tamaño de una SUV pequeña, aterrizó en Marte en un lugar llamado Cráter Jezero. Los científicos creen que hace aproximadamente 3.500 millones de años había un lago aquí. Eso es importante porque donde hay agua antigua podría haber habido vida extraterrestre. El Perseverance es básicamente un laboratorio científico sobre ruedas. Puede estudiar rocas, perforar la superficie y guardar muestras en pequeños tubos sellados para más adelante. Estas muestras son parte de un plan a largo plazo. La NASA y la ESA planean traerlas de vuelta a la Tierra en 2033 para un estudio más detallado. Esto podría finalmente responder: ¿ha existido vida alguna vez fuera de la Tierra? Tal vez las muestras no den la respuesta definitiva, pero es nuestra mejor opción. De repente 2033 parece muy lejano.
El astromóvil cuenta con otros instrumentos y herramientas de prueba que podrían beneficiar enormemente la exploración futura de Marte, pero la heroína de esta historia es Ginny. Se inspiraron en drones aquí en la Tierra para crear este pequeño helicóptero y pensaron que podría volar y explorar para el Perseverance. Sin embargo, lograr que funcione en Marte parece casi imposible. El primer problema fue la atmósfera. Marte tiene solo un 1% de la presión del aire de la Tierra, lo que significa que apenas hay algo contra lo cual empujar. En la Tierra, las hélices de helicóptero se abren paso en un aire denso para generar sustentación. Dado que básicamente no hay aire en Marte, es algo así como intentar nadar en la neblina en lugar de en el agua. Mueves las manos de la misma manera y no pasa nada. Luego está la gravedad. Claro, es solo alrededor del 38% de la Tierra, lo que ayuda un poco, pero no es suficiente para compensar la falta de aire. Para volar, el dispositivo tendría que ser ultraligero, con enormes aspas girando frenéticamente para aferrarse al aire tenue. Y también está el frío. Por la noche las temperaturas caen hasta los 90 grados bajo cero, lo mismo que la noche más fría registrada en la Antártida. Eso es suficiente para dañar la mayoría de los equipos electrónicos y las baterías odian el frío. Así que Ginny se recargaba durante el día con un pequeño panel solar y luego usaba esa energía para mantenerse caliente durante la helada noche marciana. Cada día, los científicos debían esperar que su dron, valuado en $80 millones, no aterrizara bajo una colina en la sombra, en especial porque no podía ser controlado manualmente. Marte está tan lejos que las señales pueden tardar hasta 20 minutos en llegar allí. Imagina jugar un videojuego en el que tu personaje tiene ese tipo de retraso después de que presionas un botón. Ginny tenía que ser completamente autónoma. Tenía todas estas complejidades tecnológicas, y sin embargo no solo voló. Lo que inicialmente se planeó como una prueba de 30 días con 5 vuelos se convirtió en una misión de apoyo en toda regla que duró 3 años. ¿Cómo lo lograron los ingenieros? Primero, tenían que hacer que Ginny fuera lo más ligera posible, solo 1,8 kilogramos, más liviana que mi gato. Pero de alguna manera aún llevaba 2 cámaras, una batería, una computadora de vuelo, una antena de radio e incluso un calentador. Todo tenía que ser reducido o miniaturizado. Luego vinieron las hélices, la característica más importante de Ginny. En la Tierra, un pequeño helicóptero gira sus hélices entre 400 y 500 revoluciones por minuto. Pero explicamos por qué eso no funcionaría en Marte, así que las 2 hélices de rotor de Ginny tenían que girar 5 veces más rápido, aproximadamente a 2500 revoluciones por minuto. Cada hoja medía medio metro de largo, hecha de una fibra de carbono ligera como una pluma pero dura como el acero. Y en lugar de estar colocadas una al lado de la otra como en un dron, esas hojas estaban apiladas y giraban en direcciones opuestas. Eso anula la fuerza de torsión que normalmente obtendrías de una sola hoja giratoria. ¿Viste que los helicópteros tienen un pequeño rotor de cola en la parte trasera? Lo necesitan porque cuando el rotor principal de la parte superior gira para levantar el helicóptero, también crea una fuerza de torsión llamada torque, que hace que todo el vehículo quiera girar en sentido contrario. Sin alguna manera de contrarrestarlo, terminarías dando vueltas en el cielo. Sin embargo, Ginny no podía tener un rotor de cola porque le añadiría demasiado peso, requeriría más potencia y complicaría las cosas aún más. Así que los ingenieros crearon una solución con 2 grandes hélices apiladas que giran en direcciones opuestas, lo que evitó que el dron perdiera el control y girara sin sentido. En cuanto a su control, Ginny no era una IA completa, pero tampoco estaba controlada a distancia. La NASA cargaba planes de vuelo desde la Tierra, pero una vez que el dron despegaba, volaba de manera autónoma utilizando sensores y código a bordo, básicamente como un piloto automático muy inteligente. Para mantenerse en curso, observaba el suelo con una cámara orientada hacia abajo, como si siguiera su propia sombra como guía. Y finalmente el resultado se vio en abril de 2021, cuando Ginny despegó del suelo marciano y se mantuvo en su lugar durante apenas 39 segundos. Se elevó unos 3 metros en el aire, se mantuvo flotando, giró un poco y aterrizó nuevamente en la Tierra roja. Fue breve y sencillo, un pequeño paso para un dron, pero un gran paso para la humanidad.
Durante los siguientes 3 años, el equipo responsable estuvo probando los límites, llevando a Ginny cada vez más lejos. Desde arriba podía ver más que el astromóvil. El dron ayudó a cartografiar el terreno, detectó riesgos como arena suelta y rocas afiladas e incluso encontró atajos para el Perseverance. De hecho, incluso salvó al astromóvil, por así decirlo, cuando sus fotos ayudaron al equipo a redirigir el vehículo alrededor de una duna complicada. Ginny también tomó fotografías de rocas estratificadas interesantes, justo las que necesitas cuando buscas vida antigua. Básicamente, una vez que el dron detectaba algo extraño o prometedor desde arriba, el Perseverance se dirigía allí para investigarlo, y funcionó mucho mejor de lo que cualquiera esperaba. Sin embargo, en enero de 2024, Ginny desapareció. Se suponía que el dron iba a dar un pequeño salto, subir, flotar, aterrizar, algo sencillo, pero después del despegue, la NASA perdió contacto. Por un tiempo nadie supo qué había pasado, solo silencio. Unos días después, la NASA finalmente recibió una señal débil y obtuvo los datos del vuelo. Resulta que Ginny voló sobre un terreno sin rasgos distintivos. Utilizó su cámara orientada hacia abajo para seguir el movimiento, algo así como un ratón óptico. La falta de textura debajo significaba que no tenía nada a lo que fijarse. Durante el vuelo, el dron se desorientó, se inclinó y al aterrizar, una de sus hélices golpeó el suelo. La NASA lo confirmó, el rotor estaba dañado. Nunca volverá a volar. Sin embargo, esta no es una historia triste. Incluso con las alas rotas, el robot volador sigue siendo útil. Después del vuelo 72, la NASA le dio a Ginny un nuevo software y un nuevo trabajo: mantenerse encendida y recopilar datos diarios en silencio, posiblemente durante los próximos 20 años. Los sensores internos y la cámara del dron ahora captan lecturas diarias como temperatura, presión atmosférica y niveles de polvo. En cierto sentido, Ginny ha pasado de ser exploradora a observadora terrestre. ¿Y qué sucede después? Pues esperamos al 2030 mientras fabricamos más robots voladores. El más grande en el horizonte es Dragonfly, una aeronave del tamaño de un automóvil programada para lanzarse en 2028 y aterrizar en Titán, una de las lunas de Saturno. Titán tiene una atmósfera densa y baja gravedad, un entorno ideal para un dron volador. Dragonfly saltará de un lugar a otro buscando vida en ese paisaje helado. Es como el primo mayor de Ginny, pero con energía nuclear y toda una luna por explorar. El éxito del proyecto Ingenuity ya está inspirando a la NASA a diseñar mejores helicópteros marcianos. Algunos de ellos podrían equiparse con pinzas para recoger muestras de roca o incluso unirse a astromóviles para realizar operaciones completas de búsqueda y recolección. Gracias a Ginny, lo que comenzó como una Hay una estructura extraña en Marte. Un cuadrado. Un cuadrado casi perfecto que se alza solo en el interminable desierto rojo. Y parece demasiado perfecto, demasiado preciso para ser algo que no sea artificial. La naturaleza es caótica y rara vez crea cosas que parezcan tan intencionadas. ¿Podría ser Bob Esponja? Nah. Así que el internet le echó un vistazo y perdió la cabeza, como tiende a hacer. La imagen se propagó como un virus en las redes sociales y dio pie a todas las teorías de conspiración que puedas imaginar. Algunos estaban convencidos de que era una prueba de que la vida inteligente había caminado alguna vez por las arenas marcianas. Bueno, adentrémonos y pongámoslo en claro. La imagen es real y muy antigua. La formación, no la foto. La cámara del orbitador de Marte de la NASA la tomó en 2001, cuando captó una pequeña parte del terreno marciano. Y ahí estaba el cuadrado. ¿Esa es evidencia de vida inteligente? Bueno, Marte es un mundo vacío ahora, un desierto de color óxido. Pero hace mucho tiempo podría haber sido algo muy diferente. Un planeta lleno de ríos caudalosos, vastos océanos y espesas nubes atravesando el cielo. En un mundo así, la vida, si alguna vez tuvo una oportunidad, podría haber echado raíces. Y existe la posibilidad de que lo haya hecho. Los científicos piensan que la vida podría haber existido en Marte durante un breve periodo, de entre 4.100 y 3.000 millones de años atrás.
podría haber comenzado durante la era temprana de la historia marciana llamada periodo noéico y haber durado hasta el final del periodo espérico. Mientras tanto, en la Tierra, los primeros océanos recién comenzaban a formarse. La vida en nuestro planeta apenas empezaba, en forma de diminutas bacterias en ventilas hidrotermales de las profundidades marinas. Mientras Marte ya estaba bastante húmedo, en la Tierra no había plantas ni animales, solo vida microscópica tratando de sobrevivir. Entonces, Marte tomó la delantera en el juego de la vida. Tenía una atmósfera mucho más densa, que pudo haber atrapado suficiente calor para mantener el agua en estado líquido. Las redes de valles, enormes huellas a lo largo del paisaje rojo, nos cuentan una increíble historia de lluvias, ríos y lagos. En esa época, enormes asteroides aún impactaban Marte y podrían haber traído moléculas orgánicas con ellos. Pero si eso es cierto, ¿qué sucedió y a dónde se fue la vida? Un estudio reciente de la NASA sugiere que la respuesta es más complicada de lo que pensábamos. Los astrónomos creían que algo drástico le ocurrió a Marte y su clima acogedor desapareció. Su atmósfera se adelgazó. Sin un campo magnético fuerte como el de la Tierra que sirviera de protección, la radiación solar eliminó la atmósfera y dejó a Marte frío y seco. El océano simplemente se evaporó. Parte del agua escapó al espacio, mientras que el resto se congeló bajo tierra o quedó atrapado en los casquetes polares. Hoy, todo lo que queda es un recuerdo fantasmal. Canales secos y depósitos minerales salados. Pero parece que la transición no fue tan repentina. Fue lenta y gradual. El planeta fue cambiando de húmedo y cálido a frío y seco durante millones de años. De hecho, Marte mantuvo su océano incluso después de que las temperaturas descendieran a niveles de congelación. Algunas partes del planeta, especialmente las tierras bajas del norte, podrían haber permanecido húmedas durante muchos siglos. ¿El agua no debería congelarse cuando baja de 0 grados? Bueno, sí. Pero hay muchas razones por las que ocurrió este milagro, como la densa atmósfera de Marte y el agua caliente que viaja a través de las corrientes. Y durante ese periodo que mencionamos antes, desde el Noéico hasta el final del Esperiano, la vida podría haber encontrado un camino. Los microbios de la Tierra prosperan en algunos de los lugares más hostiles, bajo el hielo antártico, en respiraderos de las profundidades marinas, en lagos volcánicos tóxicos. ¡A la vida no le importa! Por ello, estas épocas de la historia marciana podrían haber sido increíbles para la vida. Pero no te equivoques, Marte nunca fue un paraíso. Incluso durante sus épocas acogedoras no era tan exuberante y verde como podríamos imaginar. En sus primeros días, Marte era algo más extremo, más parecido a la joven Tierra. Durante el periodo noéico era cálido, pero húmedo. Luego, el clima cambió en el periodo esperiano. Los océanos se extendieron a lo largo de las tierras bajas del norte, las temperaturas descendieron y la nieve se acumuló, formando enormes glaciares en el sur, lo que transformó al planeta en un mundo helado. Encontrar vida microscópica en ese momento es posible. ¿Pero una civilización inteligente? Eso es menos probable. El cuadrado que se volvió viral aún no es evidencia de vida inteligente, y aquí te explicamos por qué. Lo primero es que la gente se asusta porque la naturaleza no crea líneas rectas. Pero eso no es tan así. De hecho, lo hace todo el tiempo. Por ejemplo, aquí en la Tierra tenemos la calzada del gigante en Irlanda del Norte. Un hermoso campo de columnas basálticas hexagonales. Son completamente naturales, se formaron por la actividad volcánica. También está la Torre del Diablo en Wyoming. ¿La recuerdas de la película Encuentros cercanos de los años 80? Es una formación rocosa simétrica, creada por la erosión. Sin embargo, si viéramos estas creaciones desde el espacio, parecerían artificiales. ¿Qué es entonces este cuadrado? Podría tratarse de un patrón de fractura en la roca o de un terreno que se ha roto a lo largo de líneas rectas debido al estrés. Esto sucede en la Tierra a menudo cuando la roca se expande y se contrae con el tiempo. Y en Marte, la superficie es constantemente golpeada por meteoritos, viento y cambios extremos de temperatura. No es de extrañar que la roca se estrese.
Lo que sucede aquí es otro caso de pareidolia. Es lo que más le gusta a nuestro cerebro, encontrar patrones en algo aleatorio. Evolucionamos así. Entonces, a veces miramos objetos naturales y vemos cosas increíbles. Caras en los árboles, animales en las nubes, formas y así sucesivamente. Además, la NASA ha estado fotografiando Marte durante décadas. Tenemos imágenes de alta resolución de cráteres, montañas, valles, lechos de ríos, de todo. ¿No nos habría dejado una civilización antigua, bueno, algo mejor que una roca con forma cuadrada? Aunque las formaciones se erosionan con el tiempo, encontraríamos más señales. Caminos, cimientos, artefactos, ruinas o al menos algo. Sin embargo, para ser justos, hemos visto unas cuantas cosas. El cuadrado no sería la primera vez que Marte nos juega una mala pasada. A lo largo de los años, hemos visto de todo, desde túneles hasta caras talladas. Incluso a pie grande. O esta puerta, por ejemplo. Una abertura rectangular, perfectamente cortada. Eso es lo que la gente vio cuando el astromóvil Curiosity de la NASA envió una imagen de los acantilados del este en el Monte Sharp. Es casi como un antiguo pasaje que conduce hacia las profundidades de la superficie. Solo tienes que entrar para encontrar alguna fantástica base subterránea. Bueno, la NASA decidió examinarlo más de cerca. Resulta que mide solo medio metro de alto y 40 centímetros de ancho, el tamaño de una puerta para perros. Eso se debe a que lo que estamos viendo no es una puerta, sino una fractura abierta, una ruptura en la roca que ocurre naturalmente con el tiempo. Este tipo de grietas son comunes, tanto en la Tierra como en Marte. Se forman cuando la roca madre se estresa, se expande, se contrae o se erosiona por el viento y el paso del tiempo. Si caminaras por un desierto aquí en la Tierra, verías muchas formas similares. Los cañones, acantilados e incluso rocas tienen fracturas que, desde el ángulo correcto, podrían parecer puertas. Salvo que no están siendo fotografiadas por la NASA. Además, la rectitud de las líneas resultó ser solo un truco de perspectiva. Si alejas la imagen, verás que es solo una